Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga y es una buena oportunidad poder estar aquí en este día para compartir un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, obviamente usted me ha escuchado ya por varias ocasiones compartir y decir que mi intención al compartir este devocional no es suplir lo que de manera personal usted debería de estar haciendo al tener diariamente un devocional diario en la palabra de Dios donde usted pueda meditar en la escritura con 3 capítulos diarios, 4 el domingo, y usted puede leer precisamente de pasta a pasta la Biblia en un año entero. Obviamente usted sabe la obligación que todo cristiano tiene o tenemos de congregarnos, de asistir con fidelidad a la iglesia. Y bueno, el día de hoy quiero que por favor medite conmigo en Lucas capítulo 1, versículos 61 al 64. En esta declaración que omití y quisiera todavía, como dije momentos atrás y en otro devocional, tomar tiempo para dar algunas breves anotaciones y explicaciones faltantes en el capítulo 1 de Lucas. Mira lo que dice allá en el versículo 61. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie en tu parentela de este nombre, hablando del nombre de Juan. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiero que piense, por favor, en este día, en lo que yo he titulado para este devocional, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en este devocional y permítenos, Señor, mientras tu palabra es enseñada, sea ella quien nos hable, nos enseñe, nos instruye y nos muestre algunas verdades prácticas y sencillas que podemos aprender en este tiempo, Señor. Enséñanos en Cristo Jesús. Amén. En los tiempos bíblicos era muy común y cotidiano colocarle el nombre al hijo de su padre o de un familiar cercano. Cuando surgió el momento precisamente de tomar la determinación de colocarle nombre al niño que hasta en este momento de la escritura no tenía nombre, la Biblia nos dice que Elizabeth había tomado la decisión de colocarle a su hijo Juan por las indicaciones que el ángel había dado a ella y había creído precisamente en relación al nacimiento de Juan. Y obviamente parece ser que eso despertó un debate entre amigos y familiares de por qué quería colocarle Juan, porque no había nadie en la parentela que llevara ese nombre. Todos querían que se llamara Zacarías, cual el padre. Y Elizabeth, como todos sabemos y podemos ver en su carácter, tenía clara en su mente y en su corazón las indicaciones dadas por el ángel Gabriel y fue firme en su decisión. Juan es su nombre. Para ese momento, Zacarías todavía no podía hablar. Y obviamente los amigos y familiares apelaban a ponerle o colocarle el nombre de Zacarías. Y para ese momento en el que llegaron al padre a Zacarías, el padre de Juan, para preguntarle cómo se llamaría, Zacarías pidió precisamente esa tablilla de la que habla la escritura y colocó precisamente el título que acabo de darle yo a este devocional. Juan es su nombre. Juan es su nombre. Era el mismo que la propia Elizabeth le había dado y que obviamente tanto como Zacarías y Elizabeth estaban conscientes que estaba de por medio el mandato en labios del ángel y obviamente que era un mandato divino porque Gabriel era y es como ángel, un espíritu ministrador, como dice en el libro de Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Pero el nombre había sido escogido por Dios. Y por eso
Los familiares no podían comprender y a la vez se sentían admirados de lo que estaba sucediendo, porque obviamente tanto como Elizabeth y Zacarías entendían que un principio desobedecido era un principio castigado, y por eso los dos entendían claramente en su mente y en sus corazones que el nombre de ese niño milagro era precisamente el de Juan. Y precisamente, hermanos, en ese momento y en ese incidente que Zacarías escribió el nombre, la Biblia nos dice que en automático, ¿verdad? La Biblia nos dice que pudo hablar y dio alabanzas a Dios. Y aunque él no había tenido mucha fe, cuando el ángel dio el anuncio y por eso había quedado enmudecido, no sordomudo, sino enmudecido, la Biblia nos dice que ahora Dios le brinda precisamente a Zacarías una segunda oportunidad de poner a prueba su fe, y que el nombre de él quedara confirmado por su padre, por Zacarías, de que él debería mandatoriamente llamarse Juan. La verdad es que al pensar en este nombre que se le da precisamente de Juan es su nombre, deberíamos de poder pensar nosotros como cristianos la clase de nombre o distintivo que se nos ha dado desde el día en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando usted lea el libro de los Hechos, usted va a encontrar que antes de que llegara el capítulo 11, donde se habla de la iglesia de Antioquía, la Biblia nos dice que a los seguidores de Jesús se les llamaba discípulos, se les llamaba seguidores, se les llamaba los del camino. Pero la Biblia nos dice que no fue sino hasta el capítulo 11 que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Lo que quiere decir que el nombre de Juan, al igual que el de nosotros, cuando creemos y aceptamos y abrazamos la fe en el cristianismo, debería de dejar varias evidencias en nosotros dignas a tomar en cuenta, a tomar en consideración en nuestra vida cristiana. Número uno, la primera cosa que yo quiero que mediten el día de hoy es que Dios es un Dios de una segunda, de una tercera y hasta veces de una cuarta oportunidad de nuestra vida, brindándonos la oportunidad de volver en sí, como ocurrió con Zacarías. La Biblia nos dice en Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo y que 7 veces vuelve a levantarse. Lo que quiere decir que Dios le dio precisamente a Zacarías una segunda oportunidad para que recapacitara y ahora tuviera la bendición de glorificar al Señor, colocándole el mismo nombre que Elizabeth, al igual que él, habían recibido, que sería el nombre que llevaría como nombre de pila, que era Juan precisamente. Le dio una segunda oportunidad el Señor y obviamente Zacarías lo aprovechó. En este momento yo creo que hay tantos cristianos que a veces terminamos alejándonos del plan del Señor, de las promesas del Señor, de la voluntad del Señor en nuestra vida. Y llegan tantas y tantas oportunidades de reconciliación de parte del Señor, esperando que en algún momento volvamos en sí como lo hizo Zacarías para estar y desarrollar la voluntad del Señor en nuestra vida, obedeciendo como creyentes. Dios es un Dios de segunda y terceras y hasta cuartas oportunidades. Número dos, que cuando nos da esa segunda oportunidad y tercera y cuarta oportunidad de nuestra vida, es para que nosotros podamos volvernos en oración y gratitud por ese don grandioso de no habernos consumido con disciplina nuestra vida, brindándonos una segunda y a veces hasta tercera y cuarta oportunidad de nuestra vida. El nombre
El nombre precisamente, hermanos, era Juan. Juan es su nombre. Y tercero, que Dios oye y contesta nuestras oraciones y que eso nos debería de llenar de gozo en nuestra vida, porque en ocasiones cuando Dios de alguna manera tarda en responder a nuestras peticiones y a nuestros ruegos en nuestra vida como cristianos, lo hace con la intención de que nosotros podamos entender y Él pueda revelarnos a nosotros sus planes y propósitos y podamos alegrarnos en Él, como lo hizo precisamente Zacarías cuando dice la palabra de Dios aquí en esta porción de la palabra de Dios en el versículo 63 y 64, y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, mire, y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiere decir que cuando Dios nos da esa segunda y tercera y cuarta oportunidad de nuestra vida, es para que actuemos con gratitud por lo que Él hace en nuestras vidas, pero también que Dios, cuando se tarda en responder y cumplir esos propósitos en nuestra vida, es de que nuestra fe no falte, de que nuestra fe no falle, tal como llega a ocurrir en la vida de Gedeón, precisamente que la fe le faltaba para creer que podía vencer a los madianitas, y Dios tuvo que darle 2 o 3 y hasta 4 señales para que él pudiera entender que Dios lo había escogido como un caudillo para que acabara con los enemigos del pueblo de Israel. Y no solamente le dio 1, 2 y 3 señales, sino hasta 4 y 5 señales más para darse cuenta que Dios se encontraba con él buscando realizar algo grandioso en su vida. Si somos honestos, hay ocasiones en que nuestra fe falla, en que nuestra fe falta, en que nuestra fe no es tan fuerte como a veces parece en nuestra vida como cristianos, y que creo que cuando nuestra fe falta, como lo hizo con Gedeón y cuando lo hizo precisamente con Zacarías, que veamos el poder de Dios y que podamos desarrollar varias cosas en nuestra vida que deben de quedar para este devocional. Juan es su nombre. Fue una confirmación de fe y de confianza y de que estaba aprovechándose de esa segunda oportunidad de parte del Señor en la vida de Zacarías. Debemos de desarrollar varias cosas. Escuche esto, por favor, se los comparto brevemente. Debemos de aprender en medio de la segunda oportunidad y tercera oportunidad y cuarta oportunidad que el Señor nos da, una profunda confianza en el Señor en nuestras vidas. Yo he visto a tantos cristianos, Dios dándole una segunda y tercera y cuarta oportunidad, y a veces hasta más, y de forma deliberada menospreciar las oportunidades que el Señor está con intenciones claras y evidentes de darnos a nosotros una oportunidad de reconciliarnos con Él y de hacer su voluntad en nuestra vida. La intención es que desarrollemos confianza en el Señor. La segunda cosa que el Señor tiene como intención y que nos recuerda cuando Zacarías dijo Juan es su nombre, es para que aprendamos a desarrollar una seguridad en el Señor. La Biblia no está llena de incertidumbres, sino de certezas, de seguridad. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios, mire lo que dice ahí en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces la intención de esa segunda, tercera y cuarta oportunidad es que desarrollemos confianza en Dios, seguridad en Dios. Y número 3, que desarrollemos fuerza en la vida cristiana que nos lleve a fortalecer nuestros lazos espirituales con el Señor en nuestra vida cristiana. La cuarta y última razón del por qué Dios nos da segundas y terceras y cuartas oportunidades es para que podamos probar la paz de Dios ante cualquier eventualidad que nos pueda llegar o ocurrir en nuestra vida cristiana, entendiendo que nada ocurre
que no esté dentro de los planes y propósitos del Señor hacia nosotros como cristianos. Cada cristiano debería de entender que en medio de la prueba y de la lucha y de la reprensión del Señor muchas veces, es cierto, es para que desarrollemos confianza, seguridad, fortaleza en el Señor, pero también para que experimentemos esa paz de saber que estamos haciendo lo correcto cuando nos hemos equivocado. En Filipenses 4:8 la Biblia nos dice, en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y note lo que dice el versículo 7 cuando dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, mire lo que dice, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Entonces, la intención de parte del Señor en nuestra vida es confianza, seguridad, fuerza y paz. Paz que sobrepuja todo entendimiento. Juan es su nombre. Y de ahí se pudo desarrollar cada una de las características que acabamos de ver y meditar en este devocional el día de hoy. Que el Señor le ayude a comprender el día de hoy que Dios está dando una segunda, tercera y cuarta oportunidad, como la dio con Zacarías, al escribir en esa tablilla, Juan es su nombre. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias por este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.